Cuando tenía 41 años, Oliver Sacks estaba en Noruega escalando una montaña sin mayor compañía que el aire frío de las alturas. Al intentar pasar por encima de unas piedras, se resbaló, cayó y se rompió una pierna. Estaba a kilómetros de distancia de cualquier persona que pudiera prestarle ayuda. Hacía un frío endemoniado y pensó que iba a morir. Como pudo, se entablilló una pierna con unas ramas y lenta y dolorosamente comenzó a descender. Mientras sufría con intensidad, aterido y pensando que aquel era su fin, Oliver Sacks hizo un repaso de su vida, de lo bueno y de lo malo, y supo que debía sentirse muy agradecido. No era un hombre rico, no podía llevar una vida sexual satisfactoria y ahora quizá iba a morir muy joven, pero de cualquier manera había aprendido muchísimas cosas. Su carrera científica había sido interesantísima y hasta había podido publicar un libro, Despertares, libro que, aunque él no lo supiera en ese momento, años más tarde iba a adaptarse al cine con las actuaciones de Robin Williams y Robert De Niro. En una situación de lo más adversa, Sacks no cayó en la desesperación ni el abatimiento. En alguno de esos momentos agónicos, de pronto se dio cuenta de que ya no podía escuchar nada, ni siquiera podía oírse a sí mismo. Su soledad le pareció tan absoluta que creyó que eso mismo era ya su propia muerte. Sacks era un valiente, desde luego, aunque logró salvarse también porque tuvo mucha suerte. Pero lo que hoy nos interesa destacar es ese sentimiento que en él parecía ser más fuerte que la angustia, un sentimiento del que hablábamos la semana pasada en este mismo espacio. Me refiero al sentimiento gozoso de sentirnos afortunados y agradecidos con otras personas, con el pasado y con la vida misma. El sentimiento que más nos obliga a los demás y que más nos impulsa a actuar para procurarles una felicidad. Hablo, naturalmente, de la gratitud. No sabemos mucho acerca de la gratitud, pero lo poco que sabemos acerca de ella es gratificante. En el siglo XX, los sentimientos positivos fueron menos estudiados que los negativos. Millones de personas en todo el mundo estudiaron la carrera de psicología movidos por el interés, a veces muy personal, en problemas psicológicos como la culpa, los traumas, la ansiedad, los celos, la depresión, etc. Fueron relativamente pocos los que lo hicieron para conocer más acerca de los sentimientos positivos como la gratitud, la admiración o la alegría. Pero si fue desdeñada por los estudiosos de la psicología moderna, la gratitud, en cambio, ha sido ensalzada durante milenios por las más variadas religiones. En el cristianismo es absolutamente esencial. Baste pensar en el sacramento y rito de la Eucaristía, que recrea el momento en el que Cristo compartió el pan y el vino con sus discípulos. La propia palabra Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias. La comunión es el momento más importante para dar las gracias. Por eso el reformista Martín Lutero creía que la actitud básica de una persona cristiana debe ser precisamente la gratitud. Cada vez más personas, al menos en Occidente, ven a la religión con escepticismo, si no es que con abierto desdén o repudio. Pero, como dicen en otras partes del mundo, uno puede tirar los pañales sucios, pero debe conservar al bebé.
En este caso, parece estar fuera de toda duda que las personas agradecidas, las personas con gratitud, gozan de mejor salud física y mental que las personas desagradecidas o rencorosas. Además, son más sociables, tienen mayores niveles de empatía y menores niveles de agresión. La gratitud también guarda una importante correlación con la resiliencia, es decir, con la capacidad para adaptarse y superar las situaciones más adversas, como la que pasó Oliver Sacks al escalar en Noruega. Y por si todo esto fuera poco, también hay estudios que demuestran que el sentimiento de gratitud ayuda a las personas a conciliar mejor el sueño. Varios de estos beneficios han sido investigados experimentalmente por el Dr. Robert A. Emmons, quizá la mayor autoridad contemporánea en el campo de la gratitud. Una vez más, y como suele suceder, nos encontramos con que los griegos y latinos supieron ver mejor que nosotros a través de la espesura de la psique humana. Ya mencionábamos hace una semana el apotegma de Epicuro, según el cual la ingratitud del alma hace a las personas o a las criaturas ávidas de variaciones sin fin en su manera de vivir. Pero no mencionamos que Epicuro, en su carta a Meneceo, también recomendaba a sus seguidores el recuerdo feliz del tiempo ya pasado. Cicerón, por su parte, dejó escrito que un ánimo agradecido no solo es la mayor virtud, sino la madre de todas las demás virtudes. Gratus animos est una virtus non solum maxima, sed etiam mater virtutum omnium reliquarum. En el capítulo 58 de la segunda parte del Quijote, el caballero de la triste figura enuncia uno más de sus parlamentos sublimes. Entre los pecados mayores que los hombres cometen, aunque algunos dicen que es la soberbia, yo digo que es el desagradecimiento, ateniéndome a lo que suele decirse, que de los desagradecidos está lleno el infierno. Este pecado, en cuanto me ha sido posible, he procurado yo huir desde el instante que tuve uso de razón, y si no puedo pagar las buenas obras que me hacen con otras obras, pongo en su lugar los deseos de hacerlas, y cuando estos no bastan, las publico, porque quien dice y publica las buenas obras que recibe, también las recompensara con otras si pudiera, porque, por la mayor parte, los que reciben son inferiores a los que dan, y así es Dios sobre todos, porque es dador sobre todos, y no pueden corresponder las dádivas del hombre a las de Dios con igualdad por infinita distancia. Y esta estrecheza y cortedad, en cierto modo, la suple el agradecimiento. Don Quijote señala algo muy importante. La mayoría de las veces, la gratitud fluye en sentido inverso a los favores, es decir, desde quienes menos pueden hacia quienes pueden más. Esta puede ser otra razón por la que hoy en día la gratitud no goza de mucha estima, ya que suele venir acompañada del reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad. Los que hemos recibido grandes favores ha sido porque hemos estado en situaciones de insuficiencia o de precariedad. El ideal moderno es que nadie pase por este tipo de situaciones, pero la realidad es que todos, más temprano que tarde, necesitamos la ayuda, y a veces mucha ayuda, de los demás. La gratitud implica entonces no solo el reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad, sino la necesidad que todos tenemos de recibir el apoyo de otras personas. Somos seres sociales y la gratitud es uno de los engrudos más importantes para nuestra supervivencia y nuestra prosperidad. Para terminar, volvamos a Oliver Sacks. Desde que era un muchacho, le gustaba asociar su edad con el elemento correspondiente de la tabla periódica. Así, cuando tenía 79 años, solía decir, soy oro,
pues el átomo de oro tiene 79 protones. A sus 80 años decía, soy Mercurio. A sus 82 años, el neurólogo más leído del mundo tenía en su escritorio una muestra del elemento 82, plomo, y otra más del elemento 83, bismuto, que alguien le había adelantado en previsión de su próximo cumpleaños. Entonces le detectaron un cáncer terminal. Cuando conoció su diagnóstico, Sacks pudo rendirse, deprimirse o dejarse morir. En lugar de eso, fue dominado por la actividad y por la gratitud. De esto trata su último libro, que lleva por título precisamente Gratitud. Una vez más, al mirar a la muerte delante suyo, y esta vez con absoluta certeza, lo que Sacks sintió en su corazón fue una inmensa gratitud. Por esas fechas escribió lo siguiente: mi sentimiento predominante es de gratitud. He amado y me han amado. He dado mucho y he sido retribuido. Sobre todo, he sido un ser con capacidad de sentir, un animal racional en este hermosísimo planeta, y tan solo esto ya es por sí mismo un gran privilegio y una gran aventura. Oliver Sacks no alcanzó a decir soy bismuto. Murió en agosto del 2015. Por supuesto que sus lectores lamentamos su muerte, pero lo mejor es seguir su ejemplo y celebrar y agradecer que, pese a todo, sus libros hayan sido escritos. Gracias a sus libros, Oliver Sacks sigue vivo entre nosotros. Esta es la vida de la cultura, la vida del espíritu. Demos gracias. Hoy estuvimos en el Centro Cultural Elena Garro. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.